Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy me encuentro con una invitada muy especial que llamó la atención de muchos de nosotros en Colombia y espero que en muchas partes del mundo por un hashtag, por una tendencia que se inventó que fue muy exitosa, que fue con el objetivo de visibilizar el trabajo de tantas mujeres en ámbitos científicos y fue el spam de científicas. Andrea Guzmán, bienvenida a Filosóficamente Liberal. Hola, José Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y más que encantada de charlar por aquí un rato. Bueno, fantástico. Quiero empezar porque nos cuentes un poco acerca de tu recorrido académico y laboral y de tus áreas de interés. ¿Cómo te defines a ti misma? Bueno, yo inicialmente soy matemática, yo me gradué de matemática, pero no me considero matemática porque eso lo dejé hace mucho tiempo, pero digamos que haber hecho esos 5 años de pregrado me abrieron digamos, un nuevo camino para entender el universo, ¿no? Como que puedo entenderlo por medio de las matemáticas de una mejor manera y plasmarlo. Pero creo que mi corazón siempre estuvo con la astronomía, con la astrofísica, y tuve el placer luego de hacer una maestría en astrofísica. Ahorita estoy terminando mi doctorado en Suiza, donde estudio los planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Entonces, sí, en teoría soy una matemática, pero astrónoma de corazón. Sí. Bueno, cuando te pedí que me enviaras cosas para leer, para poder alimentar esta conversación, en uno de los artículos habla de una sigla que a mí me emociona mucho porque yo soy tremendamente nerdo y que esa sigla es el SETI, ¿no? El Search Ujú, for Extraterrestrial Intelligence, ¿cierto? ujú. Eso fue fundado por Carl Sagan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y digamos, organismo que está dedicado a una cosa que pareciera al principio que estuviera metido con todo este mundo pseudocientífico de los ovnis y de las abducciones de extraterrestres, pero no, este realmente es una aproximación científica de decir como, venga, habrá vida por fuera de nuestro planeta y venga, empezamos a apuntar nuestros telescopios y nuestros receptores de distintos tipos de ondas hacia otras partes del universo a ver qué encontramos. ¿Y tú, cuál fue tu primer contacto tanto con el SETI como con Carl Sagan en tu vida? Bueno, no tanto con SETI, pero digamos que algo ahí como tangencial a SETI, pero con Carl Sagan, pues básicamente yo creo que él, junto con su serie Cosmos, fue el principal que me llevó a que yo estudiara astronomía. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido como un interés grandísimo en las lenguas modernas, en aprender idiomas, en aprender sobre las culturas. Entonces, cuando yo estaba al final del colegio, me empezó a gustar el inglés. Y mi mamá siempre me decía, como, mija, hay un programa en televisión de un señor raro ahí que habla como de cosas en inglés, ¿por qué no lo miran? Y entonces era Cosmos de Carl Sagan, y ya creo que después de un capítulo, dos capítulos, ya no era el inglés por el que lo veía, sino por la astronomía. O sea, qué cosa más genial, la manera en la que esta persona transmite cosas totalmente elevadas, digamos, la persona de a pie, de esta manera que te enamora. Dije, esto es definitivamente lo mío, ¿no? Y Oye, bueno, con el tema de la astrofísica, que me parece pues digamos, una especialización de la ciencia que me parece absolutamente fascinante porque, bueno, por muchas razones, ¿cierto? Somos, yo creo que sin temor a equivocarme, somos la única especie en el planeta que hace este tipo de reflexiones, ¿cierto? Y que estando pues tan atrapados como todas las demás formas de vida en este pedazo de roca alrededor de esta pequeña estrella, hemos empezado desde hace pues miles de años a mirar hacia arriba y tratar de entender en dónde estamos y qué es lo que hay allá tan lejos, ¿cierto? Y en ujú. ese sentido hemos tenido avances, particularmente yo diría en los últimos 100 años, hemos tenido unos avances que nos han permitido entender cosas que antes eran totalmente misteriosas, ¿no? Como si el universo es estático o se está expandiendo o si tiene ciclos de expandirse y contraerse. Empezar bueno, de los artículos que me mandaste hay una cosa que me parece fascinante y es que nosotros desde acá, desde la superficie de la Tierra, acaso con un par de juguetes
girando alrededor del planeta para tener mejor visibilidad, podamos no solamente buscar exoplanetas, que es tu línea, sino además saber a ciencia cierta de qué están compuestos esos planetas y las atmósferas de esos planetas en caso de que tengan, y eso me parece fascinante. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, lo que tú decías, o sea, estamos en una etapa del conocimiento humano en el que somos capaces ya no solamente de detectar si hay, por ejemplo, planetas alrededor de otras estrellas, y es que eso cuando uno lo pone en contexto, cuando uno ve al cielo nocturno, hay miles de millones de estrellas y en promedio sabemos que hay al menos entre uno o dos planetas alrededor de cada una de esas estrellas. Entonces, Pero eso es real, un conocimiento muy nuevo, ¿cierto? Yo tengo entendido que hace pocos años no habíamos observado ningún exoplaneta y pues teníamos la incertidumbre de si había otros sistemas solares o no. sí, el primer, digamos, exoplaneta descubierto alrededor de una estrella similar a nuestro Sol fue en 1995, que de hecho Didier Queloz y Michel Mayor, ellos dos de la Universidad de Ginebra y también colaboradores donde yo trabajo, descubrieron, bueno, este planeta y ganaron el premio Nobel, de hecho, en 2019 por este descubrimiento, ¿no? 51 Pegasi B. Y desde ese entonces hasta este momento hemos podido descubrir al menos 5.000 exoplanetas alrededor de tantísimas estrellas, no solamente como nuestro Sol, pero de otras diversas formas, digamos, ¿no? Y pues entonces ya nos estamos moviendo de esa etapa de, mira, efectivamente sí hay planetas y tenemos un montón, ¿cómo hacemos ahorita para caracterizarlos como un todo? Y eso no solamente la gente me pregunta, pero ¿para qué? Y pues la respuesta es que entender cómo se formaron, cómo evolucionaron, de qué están compuestos nos ayuda también a entender nuestro sistema solar y nuestros propios orígenes aquí en la Tierra. Parte, por ejemplo, de mi investigación se concentra en estudiar un tipo de exoplaneta que se llama los Neptunos cálidos. Y hoy sabemos que es el tipo de planeta más común que existe en el universo y aún así no existe un análogo de él en el sistema solar. Entonces la pregunta Cómo se es, llaman ¿por qué no los existe? Neptunos cálidos? Cálidos. Sí, es que son planetas que Asumo que se llama son Neptuno planetas, porque se parece a nuestro Neptuno. sí, se parece en términos, digamos, de tamaño y son cálidos porque se encuentran muy cercanos a la estrella donde circundan, digamos. Mm. Por eso son cálidos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hay uno de ellos aquí? ¿Sí? Y estudiar, digamos que este tipo de planetas es un puente entre entender las tierras que queremos hallar en el futuro con nuevos instrumentos, nuevos telescopios y los planetas que hasta el momento tenemos muy bien estudiados, que son los gigantes gaseosos o los Júpiters calientes, que son planetas más o menos del tamaño de nuestro Júpiter, sino mucho más grandes y que son calientes porque se encuentran muy, muy, muy cerca a las estrellas que los hospedan. Entonces, hoy en día tenemos las capacidades para, o al menos los instrumentos y las técnicas para saber de qué están compuestas esas atmósferas, que es una excelente aproximación para acercarnos poco a poco, por ejemplo, a saber si hay biomarcadores, o sea, gases que están asociados a la vida. Y yo creo que eso, conectando con lo primero que decías, es la pregunta que como humanidad siempre nos hacemos, como decía Carl Sagan, somos polvos de estrellas mirando a las estrellas como, ¿cierto? Tratando de encontrar como ese tipo de respuestas en el firmamento. Y yo creo que poco a poco estamos llegando a ese objetivo. Esos 5.000 planetas de los que me hablas que hemos podido ya encontrar, ¿esos son todos en la Vía Láctea? Sí, de hecho, solamente hay uno que hace no mucho, hace como unos meses, es el primero que potencialmente se ha encontrado fuera, pero solamente uno fuera de nuestra Vía Láctea, en otra galaxia. Pero yo creo que todavía se necesita hacer como más follow-up, como más seguimiento a eso, porque pues decir que efectivamente 100% es como un poquito, yo creo que hay más grupos trabajando en eso, pero todos se encuentran no solamente en nuestra galaxia, en una parte muy pequeñita de nuestra galaxia, como que una Es que vecindad alrededor del sistema solar. por eso, hacia allá voy, porque es que yo lo que tengo entendido es que por nuestra experiencia como animales y digamos, a los retos a los que nos enfrentamos,
nuestro cerebro no está muy bien preparado para conceptualizar grandes números, ¿cierto? Y, Mm. pues aquí estamos hablando, es más, me estás diciendo que ni siquiera en la galaxia, sino en una porción muy pequeña de la Es galaxia. una porción, sí, es una porción extremadamente pequeña a comparación, pues, en el contexto de una galaxia, toda la galaxia, toda la Vía Láctea, y mucho menos hemos podido observar como un planeta con tanto detalle en otra galaxia. Sabemos, porque utilizaron datos de Chandra, si no estoy mal, que es un observatorio que utiliza rayos X, de que posiblemente pudiese existir la señal de al menos un sistema planetario allí. Pero yo creo que en mi perspectiva todavía falta hacer un poco más de acercamiento. No, pues me acuerdo, una de las escenas que más me acuerdo de la serie Cosmos es cuando Sagan va caminando por una playa, se agacha, coge un puñado de arena y dice que en un puñado de arena hay más o menos 10.000 granos de arena, ¿cierto? Uh Y -huh. después estira la mano así, hay un corte y hay un fondo negro, entra la mano de Carl Sagan y suelta la arena y congelan la imagen y pues obviamente los granos de arena con el fondo negro queda como si fuera un cielo Uh estrellado. -huh. Y entonces después él hace la comparación. Dice, ese es más o menos el número de estrellas que el ojo humano puede ver sin telescopio, ¿no? En una noche Uh despejada a -huh. simple vista es más o menos el número de estrellas que puede ver, pero Uh que el -huh. número real de estrellas que hay en el universo es superior al de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Entonces, él tenía esa capacidad poética de traducir conceptos científicos complejos para los civiles, ¿cierto? Los que no Uh -huh. tenemos esa preparación matemática y poder dimensionar eso. Es como decir, como todas las estrellas que uno ve son solamente un puñado de arena comparado con todos los puñados de arena que puede haber en el planeta. Eso es impresionante. Y en esa medida, entonces la pregunta sería, cuál es tu posición con respecto a la existencia de vida en otro lugar fuera de la Tierra? Ya que estamos hablando tanto de Carl Sagan, yo voy a decir otra frase de Carl Sagan. Él decía que sea cual sea la respuesta de si hay vida o no en el universo, la respuesta es igualmente fascinante. O sea, si hay vida, imagínate como, wow, genial. O sea, básicamente estos casi 15, 20 años de carrera habrán valido la pena, pero y si no lo hay, sigue siendo igualmente interesante, porque solamente surgió la vida en el planeta Tierra, por qué nuestro sistema solar es tan particularmente interesante, ¿no? Yo personalmente creo de que sí debería haber vida en el universo, pero una cosa que las personas por lo general piensan cuando digo debe haber vida es que lo primero que se imaginan es como una figura antropocéntrica, ¿no? Como que tiene que parecerse a nosotros y este tipo de cosas, pero la verdad es que el simple hecho de que haya vida microbiana, por ejemplo, estamos hablando de vida en unos ambientes supremamente extremos. Entonces ya como astrónoma yo digo, no, esto es algo totalmente genial, que está muy relacionado, no sé si viste, que hace como un año y medio, encontraron fosfano potencialmente en la atmósfera de Venus. Entonces, como que teoretizar como que potencialmente hay una fuente Pero traduce qué quiere decir biológica. eso, porque Entonces, fosfano es un gas, un biomarcador, ¿verdad? sí, el fosfano es un biomarcador. Eso quiere decir que para que exista las grandes cantidades que el artículo principal había reportado de fosfano, para que existan las cantidades tan grandes, necesita de que, o sea, en el planeta Tierra existe o porque lo fabrican los humanos o porque están asociados con actividad biológica, ¿sí? Entonces, a esas cantidades no se genera simplemente porque sí. Y entonces cuando dijeron en este artículo como, oiga, hay bastante fosfano, la gente empezó a pensar como, oiga, capaz algo muy interesante está pasando dentro de nuestro propio sistema solar. Y eso le cambia a uno como la perspectiva de, bueno, y si realmente no estamos solos o si realmente sí hay algo así muy interesante. Incluso porque nosotros hemos, pues, claro, uno tiene obviamente una visión antropocentrista con respecto a todo, e incluso a la forma como nosotros entendemos nuestra biología, pero tengo entendido que incluso dentro de nuestro planeta, hace también no mucho tiempo se descubrió vida
muy en el fondo del mar, donde no hay luz del sol y donde creo que tampoco había mucho oxígeno y lo que había era azufre, y son organismos que soportan unas temperaturas altísimas digamos, un entorno químico muy distinto al del resto de vida en el mismo planeta Tierra. Entonces eso como que nos abrió la mente con respecto a que puedan existir otras formas de vida que tengan un ecosistema químico muy distinto al nuestro, ¿no? Claro, los extremófilos, ¿no? Mm. O los tardígrados que están sujetos a unas condiciones totalmente extremas, como el nombre lo dice. Y cuando nosotros, por ejemplo, en el área de exoplanetas estamos buscando como señales, no señales, pero por ejemplo estos biomarcadores o lo que llamamos la zona habitable, todo lo hacemos pensando en lo que nosotros conocemos, que es cómo se dio la vida y qué necesita la vida para florecer aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces buscamos de pronto planetas de que puedan albergar agua, de que estén a una distancia de su estrella para que el agua esté en forma líquida, digamos, todo este tipo de cosas. Pero lo que tú comentas, eso nos da también pie a pensar de que hay lugares que por más hostiles de que sean, pueden aún y así albergar vida. Sí, entonces, eso es muy interesante. Oye, Andrea, y en tu experiencia, bueno, tú eres colombiana, Uh -huh. pero te fuiste a continuar tu preparación a Europa. Entonces, digamos, este segmento tiene varios puntos. El primero es, cómo ves la situación de la ciencia y de la formación científica en Colombia desde tu experiencia? Cómo viste eso? Claro, yo siento que al menos en los países que yo he estado se ha comprendido que invertir en la ciencia eh, al mediano y largo plazo trae dividendos para la misma, el crecimiento de la economía de su propio país, el desarrollo tecnológico. Entonces, invertir no solamente en la ciencia, pero en la educación, en también crear infraestructura capaz para que uno pueda desarrollar investigaciones y para entrenar al capital humano que se tiene, pues al final de cuentas es un poder suave que dentro de lo que yo estoy haciendo pues se llama así, Que de un suave no soft tiene power, nada. que Sí. es suave no tiene nada. Pero por ejemplo, yo hoy me ponía a reflexionar sobre Alemania. Alemania es un perfecto ejemplo de este poder suave, y es que con todos los mecanismos de cooperación en términos de educación, de innovación, de tecnología, tiene un gran poder a nivel mundial en muchos sentidos, económicos, tecnológicos, financieros. Y que cuando pasó la pandemia, por ejemplo, cuando se dañó la máquina en Colombia y las fronteras estaban cerradas para analizar lo de las pruebas de COVID, pues nos quedamos estancados porque nosotros no tenemos tecnología y dependemos directamente de que estos países nos suministren este tipo de cosas. Entonces, eso es un poder muy grande que un país tiene solamente alrededor de la ciencia y de la tecnología. Entonces, en ese sentido, yo siento que puede ser algo cultural e histórico que en Colombia no se ha entendido como el poder que tiene realmente la educación y la ciencia para nosotros salir como de ese contexto de guerra en el que hemos tenido, pero pues claramente yo creo que las cosas van cambiando poco a poco. Sin embargo, yo a veces veo también como con tristeza de que muchas personas muy preparadas en muchas áreas científicas tienen que emigrar a estos países donde sí son valorados sus conocimientos y donde existen también las oportunidades para que se sigan desarrollando, no solamente en la ciencia o en la academia como tal, pero también en las industrias. Entonces, eso es como frustrante en ese sentido. Y yo creo que uno como científico, como comunidad científica, puede llegar hasta cierto punto de cómo mover la conversación, hacer cosas, visibilizar, hablar, pero hasta que no haya realmente como una, una voluntad política de realmente meterle plata a las cosas, de hacer las cosas, de ahí no vamos a pasar. Y inevitablemente pues se van a seguir fugando esos cerebros del país. Pues es que a mí eso es una cosa que me preocupa mucho porque uno oía antes de morir Carl Sagan en varias entrevistas, él se quejaba de lo que él llamaba el analfabetismo científico
entre la población en general y especialmente entre los políticos, que son los que toman decisiones acerca de cómo se invierte el dinero Ujú. público, ¿cierto? Y yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues obviamente es un tema muy complejo, pero digamos, la plata que se ha invertido en investigación espacial, ¿cierto? A través de agencias como la NASA o como la Agencia Europea, etcétera, etcétera, son unas cantidades de dinero enormes, ¿cierto? Sí, Y el esfuerzo humano, tecnológico y científico que metieron principalmente la Unión Soviética y los Estados Unidos en la carrera por llegar a la Luna, eh, mm, fue impresionante. Y si allá se queja Carl Sagan del analfabetismo ujú. científico, ¿cómo estaremos nosotros? Hay una, Sí, yo, una conferencia de Neil deGrasse Tyson donde ujú, bota unas cifras que me parecieron interesantes. Y el tipo decía, bueno, hay 1.800, 1.700 millones de musulmanes en el planeta y se han ganado 3 o 4 premios Nobel, ujú. y lo comparaba con 15 millones de judíos que se han ganado como 140 premios Nobel. Entonces, digamos, ahí, partiendo de la base de que todos los seres humanos somos iguales en potencial, hay ahí digamos, un contexto cultural que hace que un ser humano cuando nace en un contexto sea más proclive a la ciencia y en otro no. Y ahí yo me ponía a pensar en América Latina cómo estamos, y él descartaba, no cuentan ni los Nobeles ni de literatura ni de paz. Entonces, Ujú. ¿cómo estaba Latinoamérica en ese sentido? Y creo que nuestra cuenta, nosotros seremos por ahí unos 650, 700 millones de latinos entre el Río Grande y la Patagonia, y creo que nuestra cuenta es como también como 4 o cinco premios Nobel. O sea que digamos que nuestra tasa de Nobel por cada millón de habitantes es mucho más parecida a la de los musulmanes, y estamos muy lejos de la de los judíos. Y cuando uno piensa en todos estos juguetes que estamos utilizando para comunicarnos, la inmensa mayoría de estos desarrollos tecnológicos han sucedido en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué crees que esté pasando ahí en la forma, en nuestras, digamos, en nuestras características culturales? Sí, no, lo que tú dices, yo creo que efectivamente tiene que ver algo también como cultura y como con ese analfabetismo científico. Lo que pasa es que yo siento que para nosotros muchos de esos temas científicos se ven como tan, como tan lejos de nosotros, como que no nos afectan. Mira, yo mientras me estabas hablando tenía un ejemplo en la cabeza, cuando hablan constantemente de hacer una agencia espacial colombiana, algo digamos como la NASA colombiana, lo primero que dicen es, pero ¿para qué si nosotros, para qué no vamos a mandar cohetes a la luna? ¿Eso para qué sirve? Y es porque la gente piensa que solamente armar una agencia espacial, una NASA colombiana solamente sirve para eso, cuando la tecnología, el desarrollo tecnológico que se pueda desprender de ahí, realmente tiene aplicaciones en muchísimas cosas, en tecnología, en industria, en salud, en producción, entre otras cosas. Yo en el trabajo que estoy haciendo ahorita el Observatorio Europeo del Sur, me daba cuenta, por ejemplo, de que parte de la tecnología que se desarrolló para un telescopio, para un instrumento, un telescopio, ahora se utiliza para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Una cosa que tú dices, una cosa no tiene que ver nada con la otra, pero realmente hay una transferencia muy importante de conocimiento del desarrollo aeroespacial, científico, sobre todo pues porque es lo que tengo más cerca a mi especialidad, a otros sectores de la vida humana. Entonces yo creo que eso no es apreciado ni por el sector político, ni por el sector ciudadano. Entonces yo creo que ese rezago también puede deberse a eso, de que no tenemos como esa dimensión de para qué sirve todo este tipo de cosas. Cuando en Colombia, por ejemplo, se puso en debate cuando el exdirector de Colciencias, que podíamos tener satélites de observación a la Tierra, por ejemplo, pero es que ¿para qué le vamos a meter plata a eso? Eso es un despilfarro. Y no, realmente, por ejemplo, la red de satélites de observación aquí, Galileo en Europa, son los que dan imágenes si hay incendios forestales, si hay deforestación, si tiene una gran cantidad, digamos, de aplicaciones que también van muy de mano con el desarrollo sostenible, la defensa del país, etcétera, y que no, como que no existe ese alcance, ¿sí? Entonces yo creo que
al final de cuentas, lo que tiene que pasar ahí es que tenemos que trabajar tanto científicos como políticos también mancomunadamente para comprender desde ambos bandos cómo nos podemos complementar y empezar como a mover la discusión como a algo más allá. Y culturalmente hablando, yo creo que una de las cosas maravillosas que últimamente ha pasado es que siento que en Colombia ha incrementado, por ejemplo, digamos, el trabajo en términos de divulgación científica, de periodismo científico, ¿sí? De tratar de sintetizar todos esos conocimientos que tenemos hacia la persona a pie para que se dé cuenta de realmente que si sus impuestos invirtieran en este tipo de cosas, realmente a la larga eso también lo va a beneficiar a uno. Entonces yo creo que por ahí, generando esos diálogos capaz entre esos diversos sectores de la sociedad, y como eje central la ciencia, tal vez se podría cerrar esas brechas. Es que ese es el inmenso reto, ¿cierto? Otra vez toca volver a citar a Sagan porque fue un gran promotor del método científico y del escepticismo. Él tiene un libro que se llama La ciencia y sus demonios, tal vez hay uno que se llama así, Sí. ¿cierto? Que habla acerca digamos, del pensamiento, hace una crítica del pensamiento mágico y hace una defensa del pensamiento científico. Y en el primer capítulo tiene una historia muy, muy bonita acerca de cómo él estaba llegando a alguna ciudad en Estados Unidos, empezando por ahí. Entonces dice, estoy llegando a una ciudad de Estados Unidos donde había un congreso para hablar acerca de cómo los temas científicos estaban siendo tratados en la televisión que veían los norteamericanos. Ya nomás con eso a mí se me alborotó la envidia, porque yo decía, yo nunca he oído que haya un congreso en Colombia donde los científicos se reúnan con la gente que hace telenovelas y series de televisión para ver qué tan acertados o desacertados son los conceptos científicos que se están contando en esas narrativas, ¿cierto? Claro, Entonces, y sí. fuera de eso, entonces, bueno, el señor que lo recogió en el aeropuerto para llevarlo al hotel, lo reconoció. Y entonces le dijo, ay, venga, qué pena, yo le puedo hacer una pregunta sobre ciencia. Y pues Sagan se puso feliz y le dijo, claro, hablemos de ciencia, me encanta. Y el tipo empezó a hablarle del Área 41, de la Atlántida, de los cristales, de una cantidad de cosas. Y entonces él hace una reflexión y dice, claro, para este señor, en su contexto cultural, en el acceso que él tiene a la literatura que él tiene a su alrededor, para él eso es ciencia. Y Sí. entonces él trataba, me venía a explicarle, decía, mire, esto no, esto no, esto no, pero decía, el problema es ese, y es un problema que yo creo que es una preocupación muy grande en el mundo de la academia, es que todos los papers, todas las revistas académicas, pues son leídas fundamentalmente por los mismos académicos, ¿cierto? Y uno va a un supermercado o uno ve un puesto de revistas en la calle y no va a encontrar revistas científicas, ahí uno no va a encontrar Nature ni el Journal de Sí, Medicina, ni sí, sí. nada, uno va a encontrar, uno lo que va a encontrar es el libro sobre el horóscopo, el libro sobre las goticas, el libro sobre qué, pues que son cosas que no tienen un fundamento científico. Entonces, y ahí va la siguiente pregunta, estamos en un momento en el que hay, para mí, un inexplicable fenómeno de desconfianza en la ciencia, de tratar a la ciencia como un villano, cuando la ciencia, pues, o sea, a mí me parece que como subrayar las cosas que le debemos al desarrollo científico es una obviedad. Claro, la ciencia sirve para todo, ¿cierto? La ciencia también creó los carros que están contaminando, pero la ciencia es la que nos ha dicho, hey chicos, estamos contaminando. Nuestros indicadores muestran que hay efecto invernadero y que tenemos que tomar acciones al respecto. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno de desconfianza en la ciencia y cómo, si tú tuvieras el poder de intervenir en política pública o en educación, qué harías para que esa desconfianza se evaporara? Claro. Antes de responderte, yo creo que un comentario es que, por ejemplo, con lo de la pandemia, yo creo que eso mostró como a flor de piel realmente lo que pasa de la desconfianza en las instituciones y en la ciencia, y más sobre todo en el contexto de que estamos, de que tenemos al alcance de nuestras manos cualquier tipo de comunicación y no hay ningún filtro de si es falsa o si no, y también como las hordas de que intentan como
¿cierto? Como de decir, no, efectivamente nos están inyectando un chip como, y otras personas como peleando con eso, como que a veces se siente más fácil de que la gente se siente identificada como con lo misterioso, como que efectivamente hay un complot, este tipo de cosas, como que, venga, pero la ciencia por sí mismo es muy interesante y está basada en evidencia y ¿ves? Este tipo de cosas. Y tampoco hay una correlación como entre qué tan desarrollado, digo yo, está un país y qué tanto creen en eso, porque tú creerías si Suiza, que es donde yo vivo, es un país donde invierten un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto en ciencia, en tecnología, en educación, las personas tienen acceso a la educación, a herramientas, a todo. Hay una gran cantidad de personas antivacunas o que creen en este tipo de pseudociencias. Explícame Lo eso. mismo pasa en Estados Unidos. Y entonces, en comparación, yo me ponía a pensar que a pesar de todas las, digamos, las dificultades que hemos tenido en Colombia a raíz del COVID, la gente históricamente acude más a vacunarse porque nosotros como que sí hemos sentido en carne propia los efectos de que ese tipo de cosas de no creer en la ciencia tal vez conlleva. Entonces yo me ponía a hacer como la comparación, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué está pasando para que exista esa desconexión? Y yo no creo que sea una cosa de sea el primer mundo o no, sino que de pronto tiene que ver algo de pronto más con nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer, digamos, en términos de la pseudociencia y por qué llaman la atención? Yo creo que los científicos podemos aprender ahí de pronto a ser un poquito más empáticos de por qué las personas se sienten identificadas con esas otras cosas, porque muchas veces en redes sociales yo lo que siento es que las personas tienen la percepción de que la ciencia o los científicos somos los que tenemos la verdad absoluta y entonces que vemos como por debajo ese otro tipo de conocimientos o de creencias. Entonces yo capaz pienso que entablar un diálogo más empático con las personas, de explicar y demostrar lo bonito que es la ciencia, de cómo sin creer en algo así como místico o mágico realmente puede aportar al conocimiento humano y a nosotros mismos y a nuestro bienestar. Tal vez ese sea el camino, porque yo no creo que el camino sea como irse de pronto uno en contra de imponer como esto es lo que está pasando, ¿no? Y eso lo hablo como en términos de la comunidad en general. Y ahí también viene siendo muy importante que nosotros como científicos tomemos también el papel de cerrar esa brecha entre la política y la ciencia. ¿Por qué? Porque es que al final de cuentas los que están tomando las decisiones están allá arriba. Y si nosotros podemos informar con base a la ciencia cómo manejar, por ejemplo, la evidencia, cómo manejar la crisis climática, el calentamiento global, entre otras muchas cosas, yo creo que eso a la larga también se va propagando también en la comunidad y digamos, en la confianza que tenemos en las instituciones. Pero eso yo creo que es un trabajo arduo y que muchos de nosotros lo que estamos intentando hacer es comunicar ciencia y permear esos otros espacios que históricamente están con el horóscopo, con la homeopatía, con todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que poco a poco se está trabajando en eso. Eso me acuerda que un amigo, y ya con eso termino, siempre me decía, yo estoy segura, Andrea, que la persona que se ha dedicado a divulgar ciencia ha hecho más por la ciencia y por la humanidad que tú sentada en tu escritorio solamente escribiendo un par de artículos que solamente lo va a leer una comunidad muy pequeña de científicos y que al final son los que terminan replicando todo. Y ahí fue cuando yo me dije, no, pero tiene toda la razón. Capaz tiene mayor impacto si yo me siento aquí contigo y le dedico una hora que otras personas sepan qué es lo que hago, para qué sirve, para dónde va, cuál es el contexto más grande. Y yo creo que eso es algo que al final de cuentas tenemos que hacer. Yo sí creo, claramente creo que es una parte muy importante de la tarea porque pues a la hora del té, pues todos usamos esto, ¿cierto? En estos días yo pensaba que si a mí me preguntan que si la telepatía existe, mi primer impulso es decir que, pues, que no hay evidencia que de la telepatía exista. Sin embargo, me puse a pensar que desde otra perspectiva, si yo pudiera viajar en el tiempo hacia el pasado y pudiera hablar con una persona del siglo XVI, qué sé yo, y le pudiera decir que en mi tiempo yo tengo la posibilidad de
tener un pensamiento, acto seguido, pegarle con los dedos gordos a un vidrio y de esa manera voy a hacer que una persona que está al otro lado del planeta sepa qué estoy pensando yo. Ujú. Eso es telepatía, ¿cierto? Puede ser. Es una telepatía, digamos, asistida por tecnología, como todo lo demás, ¿cierto? Entonces nosotros ya podemos volar, podemos levantar cosas pesadísimas, podemos salir del planeta, asistidos por una tecnología que nosotros hemos pensado, hemos diseñado, hemos probado. Y, y yo creo que de todas maneras nosotros en la vida cotidiana tenemos muchos procesos que tienen que ver con el método científico, ¿cierto? Cuando estamos buscando las llaves que no encontramos, estamos empezando a comparar evidencias, ¿cierto? Digo, ¿dónde estuve? Pues no las voy a buscar donde mi tía, porque yo ayer no estuve donde mi tía, entonces allá no pueden estar, ¿cierto? Entonces hay unas cosas que nosotros hacemos cotidianas basadas en evidencia y que cotidianamente prueban su efectividad. Entonces yo la verdad, y sobre todo lo que me cuentas que está pasando en Alemania y en Suiza y en Europa, yo no he podido entender, claro, tendrá que ver con esa parte emocional Yo, de sí, crítica al sistema capitalista o qué sé yo. sí, mira, yo a veces siento como a la conclusión que yo he llegado en ese sentido, es que la gente, yo no creo que crea en la astrología, por ejemplo, y ese es un tema que me pueden dar palo. Yo no creo que la gente crea en la astrología o que la Tierra es plana como, como tan fervientemente, pero siento yo que es más como de sentirse como parte de una comunidad donde sus ideas son apreciadas y donde tienen eco. Y yo creo que eso es lo que pasa con las pseudociencias, ¿sí? Que sienten que por ser distintos o pensar distintos o eso, y que otras personas como admiran ese conocimiento y eso al final, como sentirse parte de esa comunidad o tener ese grupo de eco, de apoyo, etcétera, de pronto es lo que hace también llamativa ese tipo de cosas y es lo que la ciencia de pronto no se ha abierto, ¿sí? Que dirán la ciencia ya los científicos cuadriculados de que no permiten que nosotros entremos si no tenemos un doctorado. Entonces pueden ver que muchos de los científicos somos como los malos del paseo y que solamente queremos el conocimiento y que somos unos arrogantes, pero yo honestamente creo que el científico que sea arrogante pues es un mal científico porque todos los días yo me veo enfrentada con la realidad de que no sé lo suficiente y que no sé, tengo la respuesta para la pregunta que estoy investigando y tengo que admitir siempre que no sé, que no, siempre, no tengo la respuesta de que incluso si tuviera ni siquiera es definitiva, es como que potencialmente eso es lo que está pasando, pero no existe ninguna verdad absoluta. Entonces yo creo que existe tal vez como, sí, como la imaginación popular de que los científicos somos arrogantes y que solamente creemos que somos lo más porque tenemos títulos y eso, y encuentran entonces esos otros grupos de que sí abren los brazos y venga acá, hablemos de cualquier cosa. Y yo creo que eso también es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer como comunidad. Ahorita ya has hablado dos veces en esta conversación de un término que a mí me interesa mucho y es el de la verdad absoluta, ¿cierto? Uno en las conversaciones cotidianas, uno oye mucho eso, ¿no? Que nadie tiene la verdad absoluta. Y yo tengo ahí unas inquietudes, ¿cierto? Porque es que estamos en un mundo donde uno de los valores más sagrados entre nosotros, por lo menos en varios países, es el derecho que la gente tiene a creer lo que quiera. Ah, Eso ya es una conversación que es relativa porque yo no creo que la gente crea lo que quiera, sino que creen lo que les enseñaron en su infancia, ¿cierto? sí. Si yo nazco acá, las probabilidades de ser católico son muy altas, y si crezco en la India, pues las probabilidades son de ser hinduista o entre Ujú. cualquiera otra de las cientos de religiones que hay en la India. Pero, por ejemplo, con respecto a la ciencia, porque muchas veces la gente dice que la ciencia, que uno también tiene fe en la ciencia, que es digamos, hay una falacia de equivocación porque se Sí. refieren a dos usos distintos de la palabra fe, como si la ciencia fuera un dogma, ¿cierto? Y yo creo que la ciencia al contrario es una conclusión, ¿cierto? Entonces, así como uno ve que en el mundo uno va a encontrar miles de mitologías acerca de cómo se creó el universo y de cómo se creó el ser humano y de cómo funciona la naturaleza, ¿cierto? Cada pueblo se inventó su historia. En cambio, en la ciencia no pasa lo mismo, ¿cierto? Uno no ve que en América vuelen con aviones y que los del Medio Oriente vuelen en alfombras voladoras
y que y en la India vuelen levitando. No, ¿por qué? Porque la física, las leyes de la física funcionan igual para todos. Y entonces, claro, puede haber aviones y puede haber helicópteros, pero ambos aparatos están basados en la misma comprensión de la naturaleza. Y Harari hacía un ejercicio buenísimo y decía, si los extremistas musulmanes, si los terroristas musulmanes creyeran que la fórmula de la energía es E igual a mc al q, no tendríamos nada de qué preocuparnos. El problema es que Claro. ellos también creen en que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, lo cual, digamos, creen en el mismo fundamento teórico que sirve para eventualmente hacer las mismas armas atómicas que haríamos en este lado, porque están basadas en algo que yo te pregunto, ¿es una verdad absoluta? O sea, yo sé que los científicos siempre están diciendo, basados en la evidencia que tenemos hasta el momento, Ujú. esto es lo que creemos, pero siempre estamos con la mente abierta para que si llega una nueva evidencia que nos permita ver esto de una manera distinta, pues nos ajustamos a la nueva evidencia. Pero la Tierra, o sea, podemos asegurar con certeza que la Tierra no es plana y que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Eso es una verdad absoluta. Pues eso es lo que la evidencia nos ha dicho, o sea, sí, yo entiendo tu pregunta y para mí es una verdad como de que no sé exactamente, que la Tierra está girando alrededor del Sol o alrededor del centro común de masas, pues si uno quiere ser más exacto, ¿cierto? Y es porque simplemente las leyes de la física son verdades, es una verdad aquí o allá en lo que tú dices, o sea, si tú aplicas ¿cómo se llama? Se me fue la palabra el método científico aquí o allá y te ajustas a las leyes de la física, vas a obtener en teoría el mismo resultado, ¿sí? Eh, Ahora Es que más, sea había una una, expresión que me encanta y es decir, la ciencia es el único sistema de adivinación que sí funciona. claro. Pero mira que eso me llevó a pensar en una frase de Isaac Asimov que decía como el A ver, problema de la gente piensa es que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento, y entonces que tenemos que aceptar cualquier tipo de conocimiento, de perspectiva, etcétera. Yo creo que sí podemos dialogar dentro del marco del respeto, pero una cosa es aceptar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es lo que se puede confundir, como que los científicos y la ciencia creen tener la verdad absoluta, porque no permite que estas otras cosas como que se discutan, pero es que existe bastante evidencia científica de que no es así. ¿Sí? Entonces, sí, es un tema como álgido en ese sentido. Yo definitivamente creo que no tenemos la verdad absoluta y que, como tú dices, estamos guiados por la evidencia para cambiar una teoría o un resultado que se dé en un artículo, ¿cierto? ¿Cierto? Aplicando el método científico. Pero pues sí hay cosas de que conocemos muy bien, ¿sí? Entonces, como que simplemente negarlas, no, eso no es tan válido, o sea, como que esa ignorancia o como esa realidad que tú tienes no es tan real como lo que sí está de pronto guiado por un proceso más rígido y estricto. coincido totalmente contigo. Bueno, hablemos del spam de científicas. ¿Cuál es la génesis de esa tendencia que nos enamoró a tantos en esta parte de la galaxia? Bueno, pues como ya lo he dicho, el spam de científicas no es algo que se me hubiese ocurrido justo este año. De hecho, desde el año pasado intenté también como promoverlo sobre la misma fecha. Yo soy una persona que cree que dar la pelea porque las mujeres y porque la ciencia en general sea más diversa es algo que se tiene que hacer porque históricamente ha sido un sitio donde hemos sido excluidas, donde no se nos ha escuchado, no se nos ha valorado, no se nos ha dado, ¿cierto? Como el lugar que deberíamos ocupar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante, sobre todo en el contexto de Colombia, de Latinoamérica, mostrar el talento humano, científico que tenemos, que visibilizar, en mi perspectiva, es el primer paso para hablar de muchísimos otros problemas.
Entonces tú ves como que en Twitter un montón de panels nomás conformados por hombres, y entonces tú te empiezas a preguntar, ¿realmente es que no hay mujeres que hablen? ¿O eso se va como interiorizando y es que las mujeres no sirven para hacer ciencia, las mujeres no sirven para las matemáticas, mucho menos una colombiana y todo ese tipo de cosas? Entonces, Expande Científicas fue una manera de demostrar si hay muchísimas mujeres haciendo ciencia en todas las áreas del conocimiento y son mujeres de acá mismo, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso manda un mensaje muy importante en muchos frentes. Uno es que, bueno, hay muchas, y dos, ¿qué estamos haciendo para retenerlas? Porque la mayoría de las mujeres que participaron en el SPAM se encuentran en el exterior. Me Entonces, alegro ¿por por qué ellas, no se encuentran en el país? me alegro por ellas, pero me deprimo por mi país. Exacto. Y es porque no le estamos dando la suficiente importancia a la educación, a la inversión en ciencias, y además que ser mujer en la ciencia tiene como sus propias problemáticas. O sea, imagínate, por ejemplo, que tú eres madre científica, eso ya acarrea algunos problemas en tu investigación, en los tiempos que te tomas, en el proceso de cuando te van a contratar, etcétera, etcétera. Y no Entre solamente otras, eso. entre otras Ujú. porque los hombres no estamos aún asumiendo la corresponsabilidad que tenemos en ese proceso, porque es que Ujú, la maternidad no es un asunto solamente de la mamá ujú. digamos, los tiempos laborales que tenemos que disminuir para poder atender la crianza de nuestras siguientes generaciones, eso no es una responsabilidad solamente de las mujeres. Exacto, pero digamos que históricamente y socialmente así se ha construido. Entonces, cuando tú te presentas a un trabajo, ya solamente si estás en edad fértil te van a preguntar cómo tú tienes una familia y qué piensas hacer después. Es parte, digamos, del proceso, y van a decir, pero esta pelada va a quedar embarazada capaz a la mitad del doctorado, a la mitad del postdoctorado, y yo necesito a alguien que constantemente esté publicando. Entonces, prefiero contratar a este hombre a comparación de esta mujer. Entonces, ahí tiene que haber algún tipo de medidas estructurales para que no se marginalice como este tipo de la subpoblación dentro de las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Otra cosa es que como existe esta idea de que las mujeres somos menos aptas para las matemáticas o para las ciencias, incluso y si se juzgan dos hojas de vida exactamente iguales, pero que el nombre sea de un hombre y el otro de una mujer, se va a preferir al hombre. Entonces, cuando hablan de estas acciones positivas para poder incluir más mujeres a la ciencia, entonces la gente siempre reacciona diciendo, ay, claro, entonces ahorita vamos a meter un montón de mujeres de que no tienen conocimiento alguno y estamos dejando a los pobres hombres por fuera del proceso, ellos muy capaces. Pero lo que no se han preguntado es que la verdad históricamente es que se ha aceptado incluso hombres menos capacitados que un montón de mujeres capacitadas a las fuerzas laborales o a las fuerzas académicas solamente por el hecho de que son hombres, ¿sí? Es totalmente lo contrario. Entonces, eso nos habla de, digamos, de ese segundo frente, y el tercero es nuevamente de la inversión, porque la gente, y no solamente las mujeres, pero todos los científicos, la mayoría tienen que emigrar del país o de la región para poder realizar sus investigaciones. ¿Cómo los estamos fallando como sociedad y como gobierno para que ellos estén aquí y poderlos incluir también a la fuerza laboral? Y es que hace poco había de pronto un artículo del periódico El Tiempo diciendo Colombia aumentó el número de doctores por millón de habitantes, pero eso para qué nos sirve si los doctores vuelven a Colombia y no tienen ni siquiera cómo ingresar como a una plaza en una universidad o ni siquiera a la industria, porque en la industria dirán, pero si Andrea estudia planetas, ¿para qué me va a servir aquí en una empresa, no sé, de exportaciones? Y es porque, mira, es que más allá de ser doctora, yo también sé programar, sé pensar en un problema de manera autónoma, independiente, sé cómo aplicar este tipo de cosas, esto y esto y esto. Entonces hay como una desconexión de muchísimas cosas, y creo que el spam de científicas por primera vez nos hizo cuestionarnos este tipo de cosas, ¿sí? Y no solamente como a la típica comunidad científica, pero te llegó a ti, que haces parte como también del sector cultural. Le llegó a periodistas, le llegó, o sea, a tantas personas que cuando yo leía las respuestas del spam decía, wow, o sea, por 3 días pusimos a Colombia
a toda Colombia a hablar de las científicas y a reflexionar qué está pasando. Hace un año más o menos tuve el placer de entrevistar a un colega tuyo, a Juan Diego Soler, y él me decía que la comunidad de astrofísicos realmente es una comunidad muy pequeña y pues, que terminan conociéndose todos a nivel global. Sí. Quería preguntarte si tú tienes la misma percepción, no solamente en el conjunto de los astrofísicos, sino en el Sí. conjunto de las mujeres científicas colombianas. Sí, al menos en los astrofísicos comparto exactamente la opinión con Juan Diego. O sea, yo siento que, por ejemplo, aquí donde estoy totalmente nueva, tenía ya como a dos personas que conocía a Natalia Tal, que estaba en Chile, que está es muy pequeña, pero lo que pasa con los astrónomos es que hacemos mucho ruido. Entonces, parece que somos muchísimos. Y es porque también la gente está muy interesada en la astronomía y a nosotros nos gusta hablar y dar charlas y divulgar. Entonces hacemos mucho ruido, pero en teoría es una comunidad pequeña. Ahora bien, que si la comunidad científica más allá o de mujeres sea mucho más grande o pequeña, no lo sé a ciencia cierta porque no tengo los datos, pero yo creo que algo que demostró el spam de científicas es que podemos estar muy interconectadas, ¿sí? Entonces como que ya nos empezamos a reconocer como comunidad, al menos a través de Twitter, y ya sé que hay una chica haciendo biología en la universidad de tal, en investigación de tal, y la otra está haciendo paleontología incluso en una universidad de Suiza, y que ves como este tipo de cosas. Entonces nos empezamos a reconocer como comunidad y seguramente vemos muchos, pero yo creo que lo importante de hacer énfasis es que estamos muy interconectadas y podemos también entre nosotras mismas crear redes también de apoyo. ¿Y cómo fueron como el resultado de ese spam? Que tienes números o una percepción de cuánta gente participó Sí, y digamos cuáles son como las zonas de calor donde están ubicadas? sí, de hecho Carlos Cortés de la Silla Vacía me dio los datos, que tienen un programa para analizarlos, y él me decía básicamente, me preguntó, ¿tienen una bodeguita científica? Y le decía yo, ¿por qué? ¡Qué Me dice, maravilla! porque, sí, porque me decía, analizamos los datos y básicamente se puede comparar con una tendencia de un presidenciable. Y yo, ¿qué? Y claro, Tremendo. generaron casi 60 menciones, Sí. 18.900 cuentas únicas utilizaron el hashtag. Eh, Creo que en términos de ciencia ha sido de los pocos, si no el único tal vez, trending topic que ha durado 3 días y casi de número uno, dos de ellos. Y creo que en total, o sea, en la cantidad de menciones fue algo como loquísimo. Yo veía los datos y decía, ¿en serio logramos esta cantidad? Pero sí, o sea, tuvo bastante. Mira, acá los tengo: 18.900 usuarios únicos, ¿Únicos? 55.1K menciones, Sí. 249 millones de impresiones y Huepa. 43.7 millones de personas que pudimos alcanzar en redes. Felicitaciones, Andrea. Felicitaciones, maravilloso. Sí. Y algo muy positivo también que he visto en estos días, bueno, por ejemplo, ayer llegamos a Forbes, que también llamamos la atención de Forbes, de cómo un spam logró destacar a las científicas colombianas, y eso ya es un logro genial porque no solamente salimos del contexto de Latinoamérica y hablar español, sino que, wow, hay algo ya escrito en inglés al respecto. Y también muchas redes como la Fundación Bayer, que me escribe ayer y me dice, vamos a ponernos la meta de hacer esto un trending topic global el próximo año, y de una. Oh, maravilloso, maravilloso. Y con respecto a las zonas de calor, ¿dónde están viviendo? Sí, yo cuando estoy mirando los datos, muchos, digamos, de ellos que compartieron perfiles están o en Europa o en Estados Unidos. Pero digamos que el trending topic se generó casi que hay muchísimos lugares de Latinoamérica, o sea, Colombia, Venezuela, Panamá, Argentina, Chile, está muy distribuido en toda la región latinoamericana. ¿De dónde se originaron? Así haciendo como básicamente un paneo rápido, sobre todo la mayoría entre Europa y Estados Unidos. Bueno, ahorita, digamos que una cosa que a mí lo pienso hace mucho rato es que yo me siento muy afortunado
de tener este breve paréntesis de existencia que llamamos vida, tenerlo en esta época, porque no hubiera podido nacer en cualquier otra época. Pero a mí me parece que esta época de la historia de la humanidad es fascinante porque es el momento donde estamos teniendo este tipo de conversaciones, ¿cierto? Nosotros llevamos, qué sé yo, entre 10 y 15 mil años construyendo esto que llamamos cultura y durante ese periodo la mayoría, si no la totalidad de las culturas han sido tremendamente machistas, ¿cierto? No, yo no conozco ninguna cultura que haya tenido equidad de género o cultura que haya sido dominada por las mujeres. No conozco, ¿cierto? Me dicen, las Amazonas. Las Amazonas es un relato mitológico. Entonces, entonces yo creo que tiene que ver con que digamos, las relaciones de poder y la economía estaban basados en la fuerza, ¿cierto? En la conquista de los recursos naturales y digamos que ahí pues hay una diferencia biológica en la fuerza entre el hombre y la mujer y de pronto eso terminó derivando en este sometimiento y este trato, este maltrato que ha existido alrededor del planeta, ¿cierto? Pero ahorita estamos teniendo esta conversación y las cosas están cambiando en la época en que ya la riqueza ya no depende de la fuerza, sino depende del conocimiento. Y ahí se nivela el tablero de juego. Ya nos contaste acerca de cómo hay todavía unos sesgos en el momento de constituir los cuerpos directivos y la selección laboral. Pero qué cosas han mejorado, ¿sabes? Como si tú pudieras hablar bueno, tú en un artículo, otro de los artículos que me compartiste, del cual quiero que hablemos ahorita, que me pareció muy interesante, pues mencionabas varios nombres de mujeres que hicieron aportes muy importantes a la ciencia y que fueron invisibilizadas por sus colegas hombres, ¿cierto? ¿Eso sigue sucediendo en la misma magnitud hoy en día o hay cosas que estén mejorando sustancialmente? Pues yo creo que eso depende de donde hagas esa pregunta. También, porque hay países en el mundo que por sus contextos culturales seguramente eso sigue pasando, como que las mujeres ni siquiera tienen acceso a la educación, ¿sí? Y eso es algo que me preocupa a mí como ciudadana del mundo tremendamente. Ahora bien, si nuevamente traemos como el contexto de Colombia y como lo hemos estado hablando, sí, yo creo que eso de cierta manera ha cambiado, pero yo todavía sí creo que en general en la ciencia y en la academia sigue una invisibilización de las mujeres, pero yo creo que cada vez hablamos muchísimo más y como que peleamos por lo que es nuestro, ¿sí? Y la manera que se invisibiliza es que alguien, bueno, hace poco leía un artículo de Nature que ya no tenemos que hablar con relatos anecdóticos, es que me pasó esto y una amiga, yo tengo una amiga mujer que está en la ciencia y nunca le ha pasado, no, es que hay datos y eso es algo que la gente no entiende, no es como que tengo la percepción que por ser mujer mi trabajo no vale tanto o que estoy siendo discriminada o que ese tipo de cosas, sino que es algo que realmente está muy bien documentado y estudiado. Pero mira que algo que yo veo positivo, al menos en el área de la astronomía, es que los procesos de selección de propuestas de observación, y para dar contexto, uno cuando va a observar con un telescopio, sea aquí en la Tierra o en el espacio, nosotros tenemos que mandar propuestas de observación que son juzgadas en principio solamente por la calidad científica, ¿cierto? Y entonces muchas de esas propuestas, pues uno tiene que poner si eres el investigador principal y así, y se ha visto siempre que la mayor parte de propuestas aceptadas son aquellas dirigidas por hombres que por mujeres. Y tú dices, es que las mujeres no mandamos propuestas buenas o qué es lo que pasa. Entonces mira que hizo la NASA o bueno, el Space Telescope Science Institute para las propuestas del telescopio espacial Hubble, y es que hizo un peritaje, por así decirlo, una revisión por pares anónima doble. Eso quiere decir que ellos no saben quién es la persona que está escribiendo en lo absoluto la propuesta, ni yo sé quién es el que me está evaluando. Y por primera vez en la historia del telescopio, yo creo que en la observación de astronomía se tuvo incluso más propuestas aceptadas solamente con base al valor científico, qué tan novedosas científicamente son,
lideradas por mujeres. Y eso es algo que se ha venido entonces implementando, no solamente ahorita con el telescopio Hubble, pero por ejemplo el nuevo telescopio espacial JWST, y que para al menos los procesos de revisión de hojas de vida y así es algo que también veo yo que se ha venido implementando mucho, mucho más. Hay muchísimos también comités de equidad, de inclusión. Ya hay una persona específicamente, digamos, en muchas universidades, específicamente entrenada para ese tipo de cosas también. Y es un tema del cual cada vez se habla muchísimo más y se hace también como mucho entrenamiento. O sea, tanto nosotros como estudiantes, nuestros profesores, los directivos tienen que también ser conscientes de cuáles son esos sesgos y cómo ellos a través de sus acciones pueden implementar esos sesgos al momento, por ejemplo, de revisar y qué tal. Y ya ahí para terminar, yo creo que las cosas no paran ahí, no solamente es como que uno incluya más mujeres y que tomemos más políticas como para que ese número del 50% se llegue a esa paridad que tú hablas, ¿cierto? Sino que, o sea, si eso pasa, solamente seremos como un número, una estadística, pero lo que tenemos que hacer realmente es, además de eso, darle a las mujeres en la ciencia el ambiente para que ellas puedan seguir creciendo en su área profesional y simplemente integrando como, por ejemplo, su maternidad, sus otras áreas de que pronto quieren aprender otra cosa, o se quieren, que quieren explorar, digamos, puestos muchísimo más arriba dentro de una organización y que se le dé ese tipo de oportunidades, porque de lo contrario entonces somos la cuota de género y eso no es así. Es que cuando estabas hablando de eso me pasa eso y creo que también coincidimos en eso, porque hay un problema y hay distintas propuestas para cómo solucionar ese problema. Entonces, una solución para el problema es el sistema de cuotas, ¿cierto? Entonces es representar en el gobierno corporativo y en los, digamos que en el espacio público, eh, darle la misma visibilidad a todos los grupos para que describa perfectamente la demografía de un país, ¿cierto? Entonces tiene que haber 52% de mujeres, tiene que haber 25% de afros, tendrá que haber un 2% de pelirrojos, tendrá que haber un 35% de gente con presbicia, ¿cierto? Entonces hay que representar toda la demografía para que todo el mundo esté representado de manera equitativa. Esa es una propuesta para resolver el problema y tendremos que mirar si esa funciona o no y si la evidencia muestra que ese sistema de cuotas funciona, cojamos por ese camino. Está el otro que tú mencionas que a mí personalmente me gusta más y espero que los pilotos funcionen mejor por ese lado y es el de que la gente mande hojas de vida para aspirar a un puesto y esas hojas de vida no tengan ni foto, ni nombre, ni género, que sean como que tú dices, que sea doble ciego, que sea triple ciego, de manera que lo que importe sea la formación académica, la experiencia y que podamos neutralizar esos sesgos. Sí, pero yo creo que ahí entra otro sesgo y el sesgo es el siguiente, es la meritocracia. Yo creo que la meritocracia está totalmente sobrevalorada. Entonces, básicamente estás diciendo como, claro, no vamos a mirar ni género, ni raza, ni absolutamente, solamente nos vamos a basar en qué tan buena es la persona, pero qué condiciones tienes tú para llegar a ser llegar como a ese grado académico de genialidad, de investigaciones, de publicaciones, de investigación, de movilidad. ¿Tuviste los recursos para hacerlo? ¿Sí? Entonces, eso es algo. Estoy adivinando que leíste el libro de Michael Sandel, el de la tiranía de la meritocracia. Sí, por ahí vamos. Y efectivamente ese es otro problema. Entonces, claro, yo he escuchado eso mucho en el ambiente académico. Vamos a tomar el estudiante de Harvard porque yo no veo color, yo no veo raza, sino que es muy bueno, ¿sí? Pero ¿cómo vas a juzgar mi hoja de vida? Yo que salí de un colegio distrital que nadie conoce en Colombia, entonces simplemente porque tuve, digamos que yo no elegí haber nacido en Colombia ni que mis papás no tuvieran los medios para mandarme a un colegio privado que tuvieran inglés, que me pudieran sacar al exterior, pero que siempre me tenga que, digamos, que esforzar el doble para que más o menos incluso se considere mi hoja de vida a la parte de alguien que siempre ha tenido acceso a esos privilegios de educación, entre otras cosas. Entonces yo creo que
hay mucha transversalidad y como muchas capas que uno tiene que pensar en este momento, como esos procesos de selección o de inclusión. Y al final lo que tú dices, a veces conseguir como una representación total de la comunidad o ser totalmente justos con todos en algún momento se vuelve complicado y difícil, pero yo creo que lo importante es aún y así seguir haciéndolo y tomando pasos para ello y eventualmente vamos a llegar como a una buena solución, Mm. pero es algo que tenemos que seguir discutiendo y que tenemos que intentar como, sí, tomar como lo mejor de la situación. No, es que claro, yo también, yo leí el libro de Sandel y me dejó muy cabezón, porque, porque hay cosas pues que me hicieron pensar mucho y me hicieron cambiar mi posición con respecto a algunos temas. Y, y claro, yo creo que él tiene razón en una cosa fundamental y es las personas que hemos disfrutado de los privilegios que hemos disfrutado, tenemos que ser conscientes de la gratitud que le debemos al sistema en el que vivimos y tenemos que retribuir, tenemos que expresar esa gratitud eh, procurando que los privilegios dejen de ser privilegios y sean, digamos, condiciones normales para la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, así, porque entre otras, ¿sabes? Si ante un proyecto las mejores propuestas resulta que vamos a tener una composición de 80% mujeres y 20% hombres, pero objetivamente son las mejores propuestas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar 30% de esas mejores propuestas para poder incluir a un 30% de hombres y que haya equidad. No sé, ese sería un camino. ¿Es el que más nos conviene? No sé tampoco. A veces uno tiene que negociar ciertas cosas porque a la larga puede ser mejor. No lo sé. Eso es lo que, digamos, lo que tendríamos que ir evaluando e ir aprendiendo con el camino. Pero, por ejemplo, yo sé que en academia, yo sé que muchas veces pasa que una persona viene de un contexto y cree que tiene unos conocimientos alrededor de una materia y llega a otro contexto y se da cuenta de que su preparación no es tan consistente, ¿cierto? Y eso pues no es culpa de la persona, es culpa del sistema donde estaba y tiene que hacer una nivelación, ¿cierto? Eso me recuerda cuando yo salí del colegio, yo salí del INEM de Kennedy en Bogotá, entonces entré a la Es un gran, universidad y es históricamente un gran colegio, ¿no? sí, Si uno yo soy enemita total. Pero yo me acuerdo que cuando ingresé a la universidad y entonces me vi rodeada de personas que venían de colegios privados donde han tenido como incluso viajes al exterior a otras universidades y han tenido extra preparación o extra cursos y ese tipo de cosas. Y cuando empezábamos las clases, yo claramente veía que pues, mi nivel era muchísimo más bajo porque yo no tuve acceso a ninguna de estas otras cosas que en teoría todos deberíamos tener acceso, pero ¿sí? cuando hablas de que tu nivel era más bajo, ¿te estás refiriendo a nivel en qué? ¿En inglés, en Sí, por matemáticas? ejemplo, inglés o matemáticas, porque tal vez yo no recibía la misma cantidad de horas, porque capaz yo no tenía acceso a los clubes de matemáticas que estas personas sí tenían, porque ves como ese tipo de cosas, es muy distinto darle una clase, yo me compadezco de los profesores, por ejemplo, de los colegios distritales, de que una persona le tiene que dar clase a 50 estudiantes, cada uno con sus formas de aprendizaje muy distintas, con unos contextos sociales, socioeconómicos muy distintos y como que todos aprendan 50 en un salón en la misma clase de matemáticas, eso es una cosa totalmente distinta a que, por ejemplo, si vas, digamos, a otro colegio donde es como que de pronto las condiciones son distintas, el currículo es distinto, el acceso a profesores, de pronto todo ese tipo de cosas, incluso el número de estudiantes dentro de un salón yo creo que eso hace la diferencia. Entonces yo siempre me sentía como en desventaja de yo quisiera haber aprendido esto, pero pues a mí no se me enseñó, tal vez porque no hubo tiempo, porque no sé, porque éramos muchos y entonces tenían que repetir constantemente cosas o porque no tenía como esas actividades extracurriculares donde podía aprender de esto y esto, ¿sí? Y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, mi colegio era como uno de los que de pronto sí, de Colombia históricamente, porque hay mucho cine en el país, de que se preocupan de eso, pero pues hay estudiantes que no tienen acceso ni siquiera a la educación básica primaria, entonces es un tema complicado.
Claro, claro, porque además hombre, porque es que ahí uno podría decir, no, para nivelar la balanza, entonces démosle un cupo de trabajo a una persona que no ha tenido formación en el equipo científico del CERN. Pues Mm. no, o sea, lo que tenemos que hacer es intervenir ese otro ambiente para que esa persona sí tenga la formación, para que la mayor cantidad de personas tengan la formación en lo que quieran, porque además también necesitamos una diversidad, necesitamos de todo, Sí. necesitamos ingenieros, pero también necesitamos poetas y necesitamos artistas y necesitamos deportistas. Y yo creo que lo que plantea Sandel en el libro es que si los que tienen privilegios realmente entienden que todo ese contexto ha sido el soporte de sus privilegios y que tenemos que ser gratos en ese sentido, y crear algo que ya me dirás tú, porque esa es otra pregunta que quiero hacerte, es que la gente pueda vivir dignamente con cualquiera que sea su labor, ¿sabes? Es porque, no, porque una persona que es recolector de basura o que trabaja en un peaje, Mm. por qué no puede vivir Sí, dignamente? sí. Entonces, Yo creo que en ese sentido, hay un paréntesis, por ejemplo, el sistema académico suizo, o sea, obviamente yo no puedo comparar a Suiza con Colombia, pero solamente lo quiero poner como un ejemplo. Y es que allá hay algo que se llama Ausbildung, entonces desde como, sin importar qué tipo de carrera tú vayas a tomar, sea académica, bueno, eso lo tienes que escoger desde muy temprano, pero si tú eres peluquero, si, no sé, eres recogedor de basura, etcétera, todos tienen que pasar por una educación básica profesional, ¿sí? Que te ayude a tener herramientas para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, es es gratuita y pública. gratuito. Mm. Exactamente. Entonces, cualquier persona que uno vea, el cajero, la persona que le corta uno el cabello, la persona que ayuda con esto, todos tienen una educación, digamos, incluso técnica, muy profesional de lo que hacen, porque tienen que recibir ese tipo de educación. Eso me parece que es algo genial. O sea, no todo el mundo tiene, ni tiene y ni quiere, ni tal vez tiene acceso a la universidad, pero así como tú dices, todos tenemos derecho a tener una vida digna en cualquier profesión o tarea o arte que decidamos tener. Es que ahí va el punto, porque muchas veces en la conversación, sobre todo en estas épocas electorales, muchas veces uno ve que la gente dice, pero es que mire Inglaterra y compárelo con Venezuela, o Mm. compare a Suiza, compárelo con Sí, China, o no, qué sé no yo. se puede. Y yo creo que esas, de hecho, las comparaciones me parecen válidas, pero cuando son digamos, tomadas en serio. Y tú ahorita decías que no podíamos comparar el sistema suizo con el colombiano, y yo me pregunto, ¿por qué no lo podemos comparar? O sea, ellos no son marcianos ni son, no sé, el pueblo seleccionado por un dios del Olimpo. No, son unos seres humanos como tú y Sí. como yo que han tomado unas decisiones de cooperación y de Mm. convivencia distintas a las nuestras, y es lo que te quiero preguntar en tu experiencia en estos años viviendo en Suiza y en Alemania, y en comparación con tu vida aquí en Colombia, aquí en Bogotá, qué costumbres culturales, más que los juguetes, porque sabemos que tienen carreteras y tienen metro y tienen tren y tienen Sí. navegación fluvial y tienen una cantidad de cosas, pero más allá en las características culturales, en el trato de las personas que te ha llamado la atención, Yo a veces digo que aquí muchísimas cosas funcionan como un relojito. como un Y relojito eso suizo. es como un relojito suizo, exacto. Entonces hay como mucho respeto hacia el tiempo, la puntualidad, hacia la responsabilidad que de pronto mi trabajo conlleva para la consecución del trabajo del otro, de que si el tren llegó un minuto tarde, entonces ahí ya empiezan todas las piezas del dominó a caerse. Entonces yo creo que eso es una mentalidad de pronto muy distinta a la que tenemos en Colombia, que de pronto culturalmente somos de pronto más relajados, más, ¿cierto? De pronto en nuestro contexto también es un reflejo de eso, siendo que aquí uno ve que las personas son un poco más
serias, un poco tal vez más frías, pero asimismo también son eficientes y siempre buscan ser eficientes a través de todo lo que hagan, ¿sí? Entonces, al menos en los países de aquí más hacia el norte, en los que yo he podido estar. Entonces, yo creo que eso es algo que yo aprecio bastante, que las cosas funcionan. Cosa de que de pronto no tengo esta sensación de que pase en Colombia. ¿Y por qué? Mamamos mucho gallo, no somos serios en los compromisos que adquirimos con los demás. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es nuestra, cuál es ese software que tenemos y cuál es el parche que necesitamos para arreglar ese software? Bueno, yo te mentiría si te digo, yo sé cuál, o sea, como, qué tenemos que hacer para parecernos, ¿no? Yo creo que tal vez la tarea es más bien como buscar qué otro tipo de fortalezas, porque la idea no es convertirnos como Suiza ni como Alemania, pero también buscar qué tipo de fortalezas nosotros tenemos también como sociedad para, de hecho, como impulsar ese desarrollo, ¿sí? Yo no creo que tengamos que ser iguales a ellos. Yo a veces estoy aquí y extraño a Colombia porque digo yo, venga, este tipo de cosas se hace de pronto mejor o me gusta más de pronto cómo se hace allá que un poco como este sistema rígido, pero que funciona, pero como que buscar también nosotros como esas fortalezas que tenemos y simplemente tratar como, no de emular, pero sí de aprender como qué cosas funcionan acá. Tal vez capaz la responsabilidad, la puntualidad, valor a la educación, valor hacia el trabajo del otro, entre muchas otras cosas. Pues, bueno, muy interesante. Sí, igual yo creo que hay muchas cosas que van en ese camino, digamos que nosotros estamos rezagados digamos que todos estos cambios surgen en Europa, en Estados Unidos, porque es la Sí, gente más que piensa en ese tipo de cosas, ¿cierto? A sí. veces estos juguetes se vuelven paisaje y uno cree que los celulares y los computadores y el Wi-Fi son parte de la naturaleza y resulta que eso no es parte de la naturaleza, es una cosa que unas personas dijeron: ¿cómo hacemos para llevar un mensaje de aquí hasta el otro lado de la montaña de manera rápida? Y se inventaron el telégrafo y ahora tenemos Sí, celulares, pero sí. es una forma de resolver problemas. Sí, Juan Sebastián, y otra cosa que yo también pienso es que nosotros tal vez en Colombia tenemos muchísimas otras cosas que pensar a comparación de una persona acá, solamente por el contexto en el que vivimos, en la guerra, en la pobreza, en la seguridad, etcétera. Entonces, claro, es difícil, por eso te digo, yo no creo que podamos hacer una comparación uno a uno, porque muchas de las personas que viven en Colombia están tratando de sobrevivir el día al día, a comparación aquí que de pronto cada persona, la mayoría de personas tiene acceso a un trabajo digno, a un ingreso digno, a una vivienda digna. Entonces a veces es muy difícil como concentrarse en esas cosas de cómo ser tan efectivos y eficientes cuando estás tratando como de conseguir la papa del día, el pan del día. Y yo creo que si de pronto nuestra economía, nuestro contexto socioeconómico también mejora, como no creo que también podemos salir adelante y poner atención a muchísimas cosas que también nos pueden, como por ejemplo la ciencia y así. Ojalá que sí, porque fíjate que una cosa no sé, en algún episodio hablábamos era de cómo pues Europa no ha sido siempre así como tú la estás Mm, habitando, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno no se imagina, pero en la primera mitad del siglo XX, a principios del siglo XX, mm, había mucha pobreza en Europa, mm, había pobreza al punto de gente pasando hambre. ¿Cierto? mm, Y yo no sé, ¿no? Esa es una hipótesis muy atrevida de mi parte, porque yo soy muy ignorante del tema, pero me pregunto si no será precisamente esas guerras tan salvajes que vivió Europa en 1914 y luego en el 39, que hicieron que esas sociedades replantearan mucho su estructura social y yo no sé si de ahí nacieron conceptos como las pensiones y la educación pública y la salud pública, que realmente, pues, creo yo, han logrado una transformación social muy importante en esos países y que han logrado una forma distinta de convivir a la nuestra. sí. Mira, por ejemplo, uno de los ejemplos es el CERN, El CERN es una... aquí en Ginebra. Básicamente, el CERN Cuéntanos, surgió. muy poquita gente sabe qué es el CERN y a mí el CERN uh, me parece un ejercicio, o sea,
eso es una cosa que a mí me parece fascinante porque, o sea, lo que implicó la construcción de esa cosa, Ujú. el tamaño que tiene, la cooperación de países y a lo que se dedica. Cuéntanos al resto del planeta qué es el CERN, Sí, bueno, el CERN es básicamente a ver, estoy buscando perfectamente el nombre. el acrónimo. El acrónimo, de hecho, esta vez en francés. A ver, es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y entonces, básicamente, el CERN surge después de la Segunda Guerra Mundial como una manera de utilizar la ciencia como un mecanismo de cooperación internacional y también a través del cual países en el que estuvieron en guerra pudieran unirse y trabajar en algo en común, que era simplemente la investigación nuclear con propósitos pacíficos. Entre antiguos Entonces, enemigos, antiguos enemigos. exactamente. Entonces, el CERN es una de esas organizaciones intergubernamentales que son ejemplos de cooperación internacional y diplomacia científica en ese sentido, ¿sí? Han utilizado entonces a la ciencia como una forma para que esos países que antes no se hablaban empiecen a hablar y empiecen a cooperar, ¿sí? Y Eh, tienen, y y tienen, y tienen un edificio subterráneo. Cuéntanos. donde tiene bueno, no es mi área, pero básicamente tienen, sí, como un tubo gigante donde lo que intentan es hacer que colisionen partículas, el colisionador de hadrones, ¿sí? Y pues ahí ya tiene que ver todo con el tema de la física de partículas, de la materia, entre otras cosas, ¿no? Pero es un gran ejemplo, por ejemplo, de cómo este tipo de cooperación entre países de que no se hablaban, pues mira todo lo que ha dado. Y el CERN ha sido un ejemplo, por ejemplo, también para un colisionador de hadrones también similar en Europa, en Medio Oriente, perdón. En el ¿Hay otro Medio en Medio Oriente Oriente? hay otro, sí, Y en entonces Estados Unidos está. hay otro que es el Fermilab, ¿cierto? Sí, creo, pero es que el muy interesante del Medio Oriente es porque hay países como Pakistán, Irán, de que tienen una tensión política muy grande y que ha sido también digamos, un puesto en el que han empezado a hablar entre países y a cooperar a pesar de su historia política, de guerra, etcétera. Entonces, Es posible. eso ha sido, es posible y es muy interesante y se han visto ejemplos. Ahorita donde yo me encuentro, que también es el Observatorio Europeo del Sur, el AESO, que tiene 16 miembros dentro de la Unión Europea con aliados como Chile, Australia, y también son, digamos, organizaciones de que saben de que los países como tal por sí solos no pueden llegar a hacer eso con, digamos, con el dinero, el presupuesto o el capital humano que ellos tienen, pero que necesitan de otros países para ayudarse para al final de cuentas tener todos como un bien común, que es, por ejemplo, el desarrollo científico y de tecnología. Entonces, sí hay ejemplos de que se puede hacer. Ya no me acuerdo porque estábamos hablando de eso, pero había una buena transición. Pero me muero de la envidia, ¿sabes? O sea, nosotros somos un pueblo que no hemos sido capaces de construir un metro en Bogotá, ¿cierto? Hay metros que ya cumplieron un siglo de existencia, como el de Nueva York, y nosotros no hemos podido construir un metro. Y esta gente, antiguos enemigos, construyen, es que esa vaina es impresionante, eso como una dona gigante, creo que tiene eso de 28 kilómetros de perímetro, y es totalmente subterráneo y es un laboratorio para lo que tú dices, para que dos partículas subatómicas se estrellen y eso es, bueno, dicho, eso es un nivel de investigación física muy avanzada en muchos espacios inicialmente era muy teórica. Entonces, invertirle esa cantidad de dinero impresionante para una cosa que era, o sea, para demostrar la ondulación gravitacional resultante del Big Bang. Eso al principio era totalmente teórico y hoy en día ya, gracias a ese aparato, se logró demostrar que sí. Y eso me parece fascinante y envidiable. Y creo que llegamos a eso, ¿verdad? Porque nuevamente decías, después de la guerra de Capaz, lo que pasó es que surgió todo Otra actitud. como un pico de esto. Y yo creo que
no sé, en Colombia tal vez estamos todavía muy atrás, es porque no hemos podido quitarnos de la cabeza ese pensamiento en torno a la guerra. Cada vez como que si intentamos como dar un paso adelante, damos como 10 atrás porque simplemente el gobierno no lo quiere. Claro. Entonces, Bueno, entonces pasemos a un tema radioactivo. Hablemos del Just Wonderful Space Space Telescope. Telescope. Sí. Sí, bueno, el telescopio espacial JWST que se lanzó después de muchísimos años bueno, de pulirlo, de crearlo, entre otras cosas que se lanzó ahorita el 25 de diciembre justamente para Navidad, pues digamos que lleva el nombre de un personaje por demás controversial, pero que a final de cuentas también como que abrió las puertas para que la NASA fuera lo que fuera la NASA. Y entonces ahí está uno en una dicotomía. Y entraba yo en, en esta discusión con alguien el pasado diciembre. Sí, hay que reconocerle de que esta persona hizo muchísimo, pero por eso tenemos que bajar la mirada y no saber de que esta persona contribuyó a que se implementaran políticas anti-gays en el gobierno de los Estados Unidos, donde los gays fueron básicamente perseguidos sistemáticamente por el gobierno, y que muchos de ellos como que, o sea, tenemos implicaciones muy graves. Entonces, eh, yo creo que incluso hay nombres mucho más apropiados para este tipo de telescopios y la gente dirá, ¿qué importancia tiene eso? Porque nuevamente hablamos de la visibilidad, ¿no? Y es nuevamente darle al César lo que es del César, porque no hablamos, por ejemplo, de la primera astrónoma en dirigir un telescopio, la astrónoma que contribuyó a que supiéramos, por ejemplo, de que se estaba expandiendo el universo, Henrietta Leavitt, ¿por qué no llamarlo, por ejemplo, así? Entonces, yo creo que hay una discusión muy interesante también nuevamente de diversidad, de género en la ciencia y que no solamente es cuestión de sentarnos acá a hablar, pero tenemos que demostrarlo también, ser coherentes y consecuentes en cómo llamamos a las cosas, en qué es lo que intentamos también como mostrar, entre otras. Entonces yo fui una de las que dije, pues yo ya no lo voy a llamar el telescopio espacial James Webb, sino que de aquí en adelante va a quedar como el Just Wonderful Space Telescope, que es el simplemente maravilloso telescopio espacial, porque yo sí creo que las palabras en ese sentido tienen poder y que ahí sí como yo siempre digo, uno no se convierte en lo que no ve. Y yo creo que es importante visibilizar otros modelos a seguir que capaz se han contribuido muchísimo más. Yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en la parte de hacer esfuerzos concretos para visibilizar el trabajo de tantas mujeres que han aportado a la ciencia de una manera muy importante. Eso me parece fundamental. ¿Qué pasa si, por ejemplo, miramos la vida de una de esas mujeres y descubrimos que ella también era homofóbica? Lo cual es muy probable Uh considerando -huh. su contexto, ¿cierto? Uh -huh. El contexto humano hasta hace muy poco era mayoritariamente, sino absolutamente machista, y la homofobia sí ha sido muy relativa, eso sí ha sido unas culturas más fuertes que en otras, pero digamos que en nuestra área de influencia cultural ha sido muy fuerte, al Uh punto -huh. de que hasta hace muy poco tiempo la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y en Uh muchos -huh. países, incluyendo el nuestro, fue considerado un delito, hasta también hace un poco, que además hay una incoherencia, es como, ven, enfermedad o delito, porque ¿por qué vas a castigar a alguien por estar enfermo? A mí es una cosa que no entiendo. Uh -huh. Está Uh enfermo, -huh. mándalo al médico, ¿cierto? Uh Entonces, -huh. pero esa es otra discusión. Pero vuelvo a lo mismo y es, estamos en un momento que a mí me parece muy interesante donde estamos juzgando cosas del pasado con los valores de hoy. Uh Y, -huh. y no, yo no sé qué pasa con eso porque realmente creo que si uno mira la historia, pues va a encontrar que en el contexto las cosas eran muy distintas en el pasado. Es lo que te digo. Muy probablemente todas esas mujeres a principios del siglo XX debían ser muy probablemente profundamente homofóbicas. Muchas de ellas probablemente eran racistas, Uh -huh. y ahí hay que, mi posición es, no las puedo juzgar sin entender el contexto en el que crecieron.
Claro, no sé, eso se entiende. Ahora dices como si le hubiésemos puesto el nombre de una mujer que claramente todos sabemos que era homofóbica o racista, yo creo que hubiese tenido exactamente la posición, porque esto no es una cuestión en este momento de género, que porque lo llamamos con un hombre, porque lo llamamos con una mujer, cuando casi todos los telescopios, el 99% de telescopios ha tenido el nombre de un hombre, solamente hasta hace unos años el Nancy Grace Roman Space Telescope es el primero de esta magnitud que tiene el nombre de una mujer, ¿sí? Pero claramente yo creo que si digamos que este telescopio espacial va a permitirnos conocer tanto el universo, representa toda una comunidad científica que yo creo que también tiene que estar alineado con lo que nosotros como comunidad y como seres humanos, sobre todo en la comprensión del universo, también somos. Y yo creo que en ese sentido tú dices como sí, tenemos que tener pendientes como ese contexto, pero yo claramente creo que a la luz de mejores modelos de pronto de representar, no era este, por ejemplo, el nombre El que nombre debía actual. recibir. Uh-huh. A mí me pareció muy interesante en una reciente visita que tuve la oportunidad de hacer al Museo de Historia Natural en Nueva York. Uh-huh. Me pareció muy, muy interesante la decisión que están tomando ellos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hay una serie de monumentos y de instalaciones al interior del museo que han estado ahí toda la vida Uh-huh. y que corresponden a las decisiones que tomaron las personas que tomaban decisiones en ese momento en otros contextos. Uh-huh. Y, y hoy en día, en vez de quitar esas instalaciones y poner unas nuevas, el museo lo que ha decidido es poner unos letreros, una información contextualizando, ¿cierto? Entonces, Uh-huh. hay una instalación donde se ve la típica imagen de los primeros colonos ingleses llegando a América, intercambiando amistosamente cosas con los pueblos indígenas, y el letrero dice, esta imagen no representa la realidad. Realmente este proceso fue un proceso salvaje de genocidio, de conquista, de sometimiento cultural y religioso, y esto es lo que estamos tratando de concientizar a la gente y de cambiar esas acciones para que el futuro no sea así. Pero el pasado sí fue así. Sí. Entonces, y eso pues yo creo que no lo debemos borrar, al contrario, ¿cierto? Sí. Tú seguramente has estado. Como la frase que está muy trillada, pero es verdad, es que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y yo creo que es importante que conozcamos, por ejemplo, en términos de este telescopio, cuál era el contexto en esa época, Claro. ¿sí? Y simplemente digamos que esto dio pie a tener esas discusiones que de otra manera no las hubiésemos tenido, como que sea cuestionémonos quiénes eran estas personas, por qué se tomaban estas decisiones, entre otras cosas. Por ejemplo, la película esta de Hidden Figures, las mujeres ocultas de Sí, la NASA, que eran mujeres negras que estaban básicamente en una época donde las personas negras no podían convivir entonces con los blancos y ni son el baño les básicamente las... dejaban usar. Exacto, entonces básicamente son estas mujeres las que ponen o las que hacen todo el trabajo matemático para que se ponga, para que la humanidad vaya a la luna, ¿sí? Entonces, claro, es como hablemos de esto, no solamente como que eliminemos esa parte de la historia y como que sí, pero pobrecitos, así era como era en ese contexto, sino venga, hablemos por qué, cómo eso históricamente ha contribuido a que, no sé, que exista todavía esta segregación, de que existan estos sesgos, de que existan, y yo creo que eso es importante hablar, o sea, yo creo que la historia también evoluciona y hay que ser crítico de todas maneras con la historia pasada. Pero ¿y eres optimista con respecto a ese tema? Sí. Bien, eso me gusta mucho, eso me da esperanza. Y bueno, y el Just Wonderful Space Telescope, ¿qué horizontes nos abre? Sé que es un telescopio que tiene unos ojos distintos a los nuestros, ve otras frecuencias de luz y que ve en rayos X, creo. No, en el En infrarrojo. infrarrojo, ve en infrarrojo. Sí, sí. ¿Y qué ve uno en infrarrojo? ¿O qué esperamos ver en infrarrojo? Claro, el infrarrojo, pues no es que no existan otros telescopios en el infrarrojo, de hecho, hay otro que se llama el telescopio espacial Spitzer, que también observa en la misma longitud de onda. Entonces, para que las personas entiendan, el arco iris que nosotros vemos es lo que nosotros llamamos la longitud de onda visible, es lo que podemos ver, pero
Hay otras partes de ese espectro de luz, como por ejemplo los microondas, los rayos X, los rayos gamma, y en este específicamente es el infrarrojo, que pues ve básicamente como ondas de luz un poco más largas y por ende también nos permite ver muchísimo más allá en el pasado del universo. Entonces, este telescopio espacial nos va a permitir ver, como acabo de decir, un poco mucho más allá al comienzo del universo. Nos va a poder permitir entender, por ejemplo, cómo se generaron las primeras galaxias, cómo se formaron, en cuanto, por ejemplo, a cómo se desarrollan o evolucionan o se forman los sistemas planetarios. Pero, por ejemplo, en el área específicamente que yo hago, con los telescopios que tenemos hoy en día, tenemos una visión muy limitada de qué tipo de moléculas hay en las atmósferas. Entonces, el telescopio Hubble no estaba diseñado para observar atmósferas, pero los astrónomos buscaron ahí la forma y entonces se dieron cuenta que como miraban el visible podíamos ver si habían moléculas de agua. Y ha sido muy importante que el Hubble para detectar vapor de agua en las atmósferas, pero digamos que más allá en el espectro no hemos podido tener como detecciones definitivas de metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que al final, como hemos hablado todo este tiempo, son biomarcadores. Y entonces el telescopio espacial JWST nos va a permitir observar ese otro rango de luz y vamos a poder caracterizar muchísimo mejor, por ejemplo, otros planetas y descubrir otro tipo de especies en esos planetas y por eso tiene muchísimo valor. Además que es el telescopio como hasta el momento espacial más grande que se ha enviado al universo y que va a tener una estabilidad envidiable y que después del lanzamiento se sabe que al menos va a tener una duración de 10 años, incluso prolongables hasta 20 años. Entonces Y van a ver. se ensambló solo ya en el Sí, es un espacio. telescopio origami, entonces tenía como más o menos 365 distintos tipos como de pliegues, por así decirlo, y que tenían que hacerse casi que a mano desde donde se opera, que es el Space Telescope Science Institute en Baltimore, en Estados Unidos. Y ya está en este momento observando en un punto que se llama Lagrange 1, que es un punto que está observando, pues gira como alrededor de ese Lagrange 1, que es un punto muy estable, donde va a poder, pues básicamente, mapear el universo. Y me parece importante tal vez decirlo acá que dos colombianas son astrónomas, son investigadores principales que van a tener los primeros datos, la primera luz con este telescopio a final de este año. Yo, por ejemplo, soy co-investigadora en otras dos, tres propuestas, entonces ahí las colombianas sobre todo vamos a tener muchísimos datos ¿Quiénes muy son? buenos. ¿Quiénes son y qué hacen? María Claudia Ramírez, que es de una posición postdoctoral en la Universidad de Heidelberg, que hace también estudia estrellas Ujú. masivas, y Sofía Rojas, que es estudiante de doctorado también en el Max Planck en Heidelberg, que estudia cuásares, objetos casi estelares. Ujú. No, maravilloso, maravilloso. Este telescopio fue lanzado desde una base espacial Aquí en en Sudamérica, en la Sudamérica, Guyana ¿cierto? Francesa. ¿Por qué ahí? Porque en la Guyana Francesa básicamente estamos en el ecuador terrestre y entonces es básicamente como el impulso gravitacional que le da la Tierra al cohete, pues ayuda a que vaya como más rápido, digamos, Lo que cual, pueda lo cual, salir más rápido, sí, esa es la razón. lo cual quiere decir que nuestra posición geográfica también sería propicia para que nosotros tuviéramos bases espaciales. Es maravillosa, o sea, realmente el ecuador terrestre, todo lo que tiene que ver con lanzamientos espaciales es maravillosa y segundo incluso en observación de la Tierra, porque con los satélites de la observación de la Tierra también uno quisiera de que estuvieran en el ecuador celeste, también girando, sí, el ecuador, sí, Ujú. porque es una posición súper privilegiada. Y ahí es donde uno entra el tema, por ejemplo, de las políticas espaciales o las leyes espaciales, y es que se supone que todos los países en teoría tienen derecho a la parte del espacio también, o al menos de la órbita alrededor de la Tierra que está por encima de su soberanía. Y Colombia tenía como ese espacio, pero lo perdió porque nunca como que No lo terminó usamos.
sí, no lo usamos, entonces pues alguien más llegó O sea, nosotros y lo usó. nos la pasamos quejándonos de que los gringos quieren apoderarse de nuestras plantas amazónicas y hacemos todo lo posible para que no vengan, pero nosotros tampoco hacemos nada. Y pues básicamente también, o sea, no tomamos ese espacio que también nos corresponde. Pero eso es también un tema en desarrollo, lo de las políticas espaciales y, por ejemplo, quién tiene derecho a las órbitas, porque de ahí se desprende también un montón de tecnología, de economía, de ingresos a un país, de quién vende las imágenes satelitales, etcétera. Entonces, eso es un O sea, en tema este momento, muy para interesante. toda la transmisión de datos que estamos usando en Colombia en este momento a través de los teléfonos celulares, los computadores, la radio, la televisión, para todo eso tenemos que utilizar satélites de otros países. Ujú. Sí, eso no te lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí necesitamos una red de satélite de comunicaciones muy grande que capaz no creo que Colombia sea el que nos suministre eso. Oye, ¿tú sabes de las sondas Voyager de la uno y de la 2? ¿Nosotros seguimos recibiendo información o ellas ya están por fuera del sistema solar y ya, chao? Que no te sé decir a ciencia cierta, hace mucho no sé de las Voyager, yo sé que la última noticia fue que una había salido del sistema solar, pero que seguía transmitiendo, o había otra que seguía transmitiendo, pero no me acuerdo. Sí, estoy segura de que una salió del sistema solar. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro tema que consideres relevante y que quieras que conversemos? No, Juan Sebastián, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de muchas Yo estoy cosas. feliz, yo me quedaría días. Bueno, entonces Sí. para terminar, tenemos una tradición para promover la lectura y es, Ujú. queremos que nos recomiendes un libro que a ti te gustaría que la gente leyera. Puede ser algo, puede ser alrededor de cualquier tema, no tiene que ser solamente astrofísica, puede ser Ok. cualquier cosa, pero que tú digas, no, yo quiero que las nuevas generaciones tengan este software en su cabeza. Sí, a mí me encantaría, bueno, sobre todo por el spam de científicas, de que leyeran la de Mujeres Invisibles de Carolina Criado Pérez, que me parece un libro genial porque básicamente nos muestra cómo el mundo en todos sus distintos sectores y maneras de pensar ha sido creado para hombres. Y realmente cuando uno lo lee, lo pone a uno a cuestionarse como, oiga, sí, ¿cómo no había pensado en esto? Solamente como un sneak peek de, por ejemplo, en términos de la anatomía o el estudio, por ejemplo, de las enfermedades del cuerpo humano, como se sabe que las mujeres, si no estoy mal, sufren la mayor parte, por ejemplo, de ataques al corazón, pero siempre se ha pensado es como cómo afecta esto al hombre, cuáles son los síntomas, cuáles son todos estos. Entonces se ha perdido un montón de datos diferenciando como entre géneros y hasta que no se empezó a hacer como esta diferenciación, fue que se empezaron a detectar como, oiga, se nos están muriendo las mujeres, ya porque no habíamos pensado como de que capaz hay otras cosas totalmente distintas asociadas a ellas, ¿sí? Y no sé, a mí me parece que es como un buen llamado de atención, así que es un libro que a mí me gustó mucho y pues te lo recomiendo. Las mujeres invisibles de Carolina Criado Pérez. Carolina, que bueno, gran recomendación, muchísimas gracias. Andrea, esto ha cumplido todas mis expectativas, es un placer conversar contigo y conocerte. Quiero agradecerte por ese spam y pues bueno, me encanta todo lo que me cuentas que ha pasado y sobre todo lo que va a pasar con ese spam y espero que tengamos la oportunidad de conversar de nuevo para enterarnos más de todo lo que estás haciendo y además de todo lo que nos puedes contar que está pasando en el mundo científico. Bueno, gracias a ti, Juan Sebastián, también por invitarme, por los temas muy interesantes de que me planteas, algunos de ellos que nunca me había cuestionado, pero los voy a anotar para seguir haciendo mi tarea, porque al final, como decíamos, uno no se las sabe todas, entonces también me parece muy interesante cuando entablo como estos diálogos de estar mucho mejor preparada y tener como una opinión o un paneo simplemente de la situación más informado, que al final siento que esa es mi tarea como científica. Pues Andrea, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad aquí en Filosóficamente Liberal. Gracias.